Y al principio el pueblo de Israel, como hemos visto el vídeo, andó en el desierto durante 40 años. Mas el deseo del corazón de Dios era que ellos adorasen. Dile al hermano que está a tu lado: Dios quiere que le adores. Por tanto, lo que estaba en el corazón de Dios es lo que Moisés consigue escuchar. Y creo que esta palabra puede expresar el que no muchos tienen oídos para escuchar la voz de Dios. Amén. Y no se nace con un oído para escuchar a Dios, sino que se desarrolla en el proceso de nuestro crecimiento a través de las dificultades, las necesidades, el sufrimiento y por ahí todo aquello que es triste, negativo y de sufrimiento en nuestras vidas. En medio de tantas voces, Abraham consigue escuchar la voz de Dios. ¿Tú te puedes imaginar? Nunca vamos a dejar de tener voces. Aun cuando si te aíslas, van a llegar voces a tu mente. Voces del pasado, voces de tu dificultad. Es verdad que nunca vamos a estar libres de esas voces. Pero en medio de esas voces, la voz de Dios se deja escuchar. Amén. Entonces, yo quiero compartir con vosotros algo que el Señor ha estado hablando y sobre todo las 2 últimas semanas a mi corazón. Para mí ha sido una administración exclusiva de Dios para mí. Te estoy hablando de lo que yo siento, estoy expresando de lo que yo siento. Y es que el Señor me ha privilegiado de poder hablar a mi corazón. Creo que nosotros cuando disponemos escuchar la voz de Dios podemos sentir eso en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos hemos sentido ese privilegio de escuchar la voz de Dios? Y esa voz no viene simplemente para escucharla, sino para seguirla, para obedecer y que nuestro camino sea prosperado porque esa voz llegó a nuestro corazón. Amén. ¿Sabes? Le puse como título a este sermón: corazón entendido. Un corazón entendido. Normalmente el entendimiento se recoge con la mente, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Para todos los que les encanta decir amén, ¿sí? La esposa le dice al marido: cocíname, y ella le dice amén, porque es muy buena sierva, y viceversa, ¿no? Amén. Una iglesia que está despierta, porque ya estamos en el segundo culto. En el primero todavía algunos vienen sin tomar desayuno, entonces como que les falta la fuercita. Pero la iglesia está despierta. Pocos, realmente pocos, están despiertos. El resto duerme. Cristo viene y los que están durmiendo se quedan. Ahí los que contestaron amén se van con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Yo quiero poner como ejemplo este momento que Salomón vivió para ayudarles a entender qué es lo que significa corazón entendido. ¿Sabes? Una de las cosas que yo aprendí en medio de tantas voces, poder escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios va a misa. ¿Sabes? El consejo que viene de lo alto es el que yo tengo que seguir, es el que yo tengo que hacer. Yo tengo que vivir en función a la voz de Dios. Amén. Por sobre todas las cosas. Y quiero demostrarles con la palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 1 dice así: Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los jefes de 1000 y de 100 soldados. El pueblo de Israel había crecido y ya llegaba a los millones. Luego él y toda la asamblea que lo acompañaba, porque solo eran los que dirigían las familias, dirigían los ejércitos, dirigían los grupos, solo eran ellos, y eran a miles que subieron, dice la palabra,
al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de reunión con Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto, tal como nosotros vimos aquí la imagen. Pero el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente al santuario. O sea que estos tres objetos estaban en diferentes partes o en dos lugares. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí, en la presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce, que es donde se hacían los sacrificios, y él ofreció 1000 sacrificios, 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Quiero compartirte acerca del momento histórico que Israel estaba viviendo. Y es en Gabaón donde Salomón comienza su reinado. ¿Sabes? Después de la muerte de David, el reino aún estaba en un proceso de consolidación, porque antes de que él muera, su hijo Adonías se levantó en contra de la palabra que David, su padre, había dado, y el Señor había hablado de que el próximo rey sería Salomón. Así es que él se levantó y quiso usurpar el trono. Pero la esposa de David, Betsabé, habló con él, le compartió de todo, como siempre acostumbran a hacer las esposas. Comparten todo con el marido, amén. Aleluya por esas esposas sumisas. Y ella compartió todo de lo que estaba aconteciendo, y David tomó cartas en el asunto, puso orden. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Salomón estaba comenzando su reinado. Este joven era inexperto, era un jovencito, no sabía absolutamente nada, pero estaba en el reinado. No era un tiempo estable, era un tiempo de transición. ¿Y por qué Gabaón? ¿Por qué comienza él su reinado en Gabaón? Te lo voy a explicar. Gabaón no era un lugar cualquiera. No por ser Gabaón específicamente, sino porque allí se había quedado el tabernáculo, la tienda móvil, el lugar de la presencia del Señor que Dios diseñó, tenía en su corazón, y habló a Moisés para que él ejecutara y construyera. Como hemos visto el vídeo, Dios derrama sobre Bezaleel, escoge a Bezaleel. Mira, alguien una vez me dijo hace muchísimos años: pastora, Dios no tiene escogidos. Y yo le dije: sí, Dios tiene escogidos. Muchos son los llamados. Dios tiene muchos llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Aleluya, están conmigo. Entonces, segunda de Crónicas 1:3 dice: Salomón sube a Gabaón, porque allí estaba el deseo del corazón de Dios plasmado en objetos como el tabernáculo de reunión y el altar de bronce, donde para poder ofrecer sacrificios la gente subía a ese lugar. Pero yo quiero decirte que en aquel momento el arca del pacto, que era el objeto más importante de toda la tienda de reunión, de todo el tabernáculo movible o móvil, se había quedado en Jerusalén, porque David había llevado el arca del pacto a Jerusalén con el deseo de que en algún momento pudiese construir la casa física y ese objeto pudiera estar en ese lugar físico. Pero Dios le habla que no sería él el que construiría la casa de Dios, sino su hijo Salomón. Pues el pueblo hay veces iba para Jerusalén y hay veces iba para Gabaón. Pero Salomón, ¿por qué no fue para Jerusalén? Que estaba el objeto más importante y más sagrado. Él fue para Gabaón. Y te voy a decir por qué. Porque en Gabaón estaba el tabernáculo de reunión y estaba el altar. Dice la palabra, ¿sabes?, que en este momento Israel haciendo culto allá, haciendo culto aquí, rindiendo sacrificio aquí, rindiendo sacrificio allá, y sobre todo
los reyes, la gente importante que comenzaba su reinado, comenzaba su trabajo de comandar un ejército, ellos decidían subir y poder ofrecer sacrificios para comenzar su trabajo. Pero ¿sabes qué hizo Salomón? Dice la palabra, Primera de Reyes 3, versículo 4, ofreció 1000 holocaustos. Si escúchame, cuando tenían que sacrificar un animal, todo el proceso que llevaba de cómo Dios había establecido, cuando lees Levíticos, Éxodo, Deuteronomio, y cuando lees ahí, todo el proceso demoraba muchísimo para que el animal que llevaran al sacrificio se queme a tal punto de quedar ceniza. Eran de días y días. ¿Sabes cuántos animales sacrificó Salomón? Sacrificó 1000 holocaustos. Esto significaba y representaba el corazón de Salomón. Esto nos deja ver qué cosa había en el corazón de Salomón. Sacrificio total, símbolo de entrega absoluta, acto de expiación, porque cuando ofrecían sacrificio estaban pidiendo perdón por sus pecados, porque Dios lo estableció así. Esa era la forma. Pero Salomón, ¿sabes? Dice la historia que Salomón solo tenía 12, vamos a decir 13, otros dicen 14, entre 12, 13 y 14, vamos a decir 13 años, cuando Salomón sube, empieza a gobernar. Con 12 años pidiendo perdón. Supuestamente él creció debajo de la autoridad de su padre, un jovencito lleno de pasión. Por eso la importancia de que los padres puedan demostrar pasión por Dios. Si algo los hijos necesitan entender, es la pasión que tú como padre viertes por Dios. Pasión, dile al hermano que está a tu lado, tienes que amar a Dios como cuando te enamoraste de tu primera novia. Pasión por Dios. Absoluta pasión. ¿Qué hacías tú por tu novia? Es que hoy tú no haces por Dios ni la mitad de lo que tú hacías por la novia. Y cuando se trata de bolsillo, ¿a que sí? Dile al hermano que está a tu lado, ¿a que sí? ¿Sabes? En el mundo antiguo, todos esos reyes subían para ofrecer sacrificio, para que le vaya bien en todo su gobierno. Pero Salomón no busca solo aprobación. Y ese es el problema de muchos que hemos pasado o estamos pasando por ese sentido, ese sentimiento de querer ser aprobado por todos y hacer muchas cosas para que seas aprobado, cuando lo mejor y lo mayor es que tú te intereses, porque Dios te está viendo y está mirando la profundidad de tu corazón, la intención de tu corazón y de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus pensamientos. Y antes de gobernar, él busca dirección de Dios, no aprobación. Era un chiquillo, ¿sabes? Va al lugar donde Dios había establecido su presencia, se somete al sistema de Dios, no replica, no dice lo voy a hacer como mi padre lo hizo, si bien es cierto que en algún momento él lo dijera, pero qué bueno fue el ejemplo, porque el ejemplo le sirvió a él para prosperar, porque fue un buen ejemplo. Pero él se somete al sistema del cielo, al sistema divino. Reconoce que necesita ser perdonado, porque aún si joven y no habiendo pecado, pero él necesita la aprobación de Dios. Y esto es clave, mi querido hermano, cuando tú comienzas algo. No empiezas gobernando, sino empiezas adorando. Adorando, adorando. ¿Y si no hubiera música? Porque la música influencia.
Y si no hay música, ¿cómo adoras? Sabes, muchas veces nosotros nos metemos en ayunos para pedir determinadas cosas. Ayunos de 10, de 40, algunos se ayunan sus 40. Yo no, ¿para qué te voy a mentir? 40 no, me muero porque tomo la pastilla de la diabetes. Sabes, una de las cosas que tenemos que desarrollar es tu oído. Y eso se desarrolla cuando tú estableces conversación con Dios. Y cuando tú estableces conversación con Dios, esa conversación va en crecimiento. A eso le llamamos nosotros oración. Hay que pedir sí por nuestras necesidades. Eso no es nuestro enfoque. Pero cuando tú estableces una completa adoración en tus tiempos con Dios, tú vas a ver cómo el enemigo retrocede, cómo los demonios te dejan en paz, cómo la gente te acepta, cómo eres bendecido y entiendes. Tu mente se abre para entender la voz de Dios. Wow. Necesitamos adorar a Dios. Y allí en la presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y ofreció, dice la palabra, 1000 sacrificios. ¿Cuántas veces te has sacrificado por agradar a Dios? ¿Cuántas veces has dicho, aquí yo no voy porque tengo que ir allí? Porque Dios dice que debo de estar. Yo tengo que hacer esto aunque me cueste. Yo aprendí algo en las misiones, a ir cuando el Señor me hablaba. Y muchos me decían, ¿y el dinero? Carmen, ¿y el dinero? El dinero le sigue a los que obedecen al Señor. Si Dios tiene poder para cambiar corazón, ¿acaso Dios no tendrá poder para suplir necesidades económicas? Porque Él dice que es el Dios dueño del oro y la plata. Aplaude a ese Dios poderoso, ese Dios de la abundancia. Oh, aleluya. Él es el Dios de la abundancia. Él es el Dios del dinero. Él es el Dios del oro y la plata, como lo veíamos en la imagen. Él fue el que dio absolutamente todo de primera: oro, plata, piedras preciosas, para que su casa sea construida. Y lo que Dios trae a tu bolsillo es lo que Dios te da para Él. Y no es que sea realmente literal para Él, sino para todo aquello que Dios pone a tu alrededor. Porque mejor es dar que recibir. Porque tú quieres hacer dinero, entonces sé generoso. Y te lo digo con convicción. Aquella noche, ¿sabes lo que pasó? Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. No es que tengamos que pedir lo que querramos. ¿Entendiste ahora el motivo de nuestro clamor, de nuestras peticiones? Señor, yo te quiero adorar. Dame un corazón apasionado por ti. Un corazón que siga tu verdad. Un corazón que camine debajo de tu palabra. Wow. Y Dios se agradó, dice la palabra. Sabes, en el momento seguro, si Dios me pregunta a mí eso, yo le diría: Señor, ahora estoy necesitando unas vacaciones con mi esposito al Caribe o algún paraíso. David, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, ¿sabes? Le respondió al Señor. ¿Cuántos tienen necesidad económica? Y algunos están, ¿verdad? Adora al Señor. Dile al hermano que está a tu lado: adora al Señor. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar. Mira, Salomón no dijo: tengo que ser el rey porque mi padre se murió. Salomón entendió su llamado. Señor, en algún momento de mi vida yo le dije: Señor, parece como que sí, todo se acabó, pero fuiste tú el que me llamaste. Fuiste tú el que me escogiste.
Yo no quería, fuiste tú el que trajo convicción. Y si has sido tú, tú vas a traer la salida. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. La importancia de que tú sepas en qué eres bueno, cuál es tu potencial. Yo siempre digo a la gente que está a mi alrededor, esto yo no lo sé hacer. A mí mándame a cocinar, a orar, a tener visión para lo que va a acontecer, pero a mí no me mandes a contabilidad, a hacer proyectos ni nada de eso que no me entero. A estructurar, no, matemáticas no es conmigo. Y él le dijo, no sé, otra versión dice, no sé por dónde entrar y por dónde salir. Que tú sepas quién eres, que tú sepas las limitaciones que tienes, pero que tú hables de la grandeza de Dios. Porque el débil diga, fuerte soy en Cristo. Aleluya, en Él somos todo. Entonces le dice, sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible de contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo corazón entendido para gobernar a tu pueblo. Wow. Corazón entendido para distinguir entre el bien y el mal. Claro, ¿cómo podría él hacer justicia a alguien si él no sabía la intención del corazón ni de los pensamientos en absoluto? ¿Sabes? Dice la palabra que al Señor le agradó tanto esta petición. Allí en Primera de Reyes 3:9, cuando le dice, yo te ruego que le des a tu siervo corazón entendido. Muchas veces hemos repetido lo que se nos ha dicho. Sabiduría. Que Salomón pidió sabiduría y por eso Dios le dio sabiduría y por eso él fue sabio. ¿Sabes? Vamos a entenderlo desde el hebreo. Corazón entendido. Del hebreo, lev shomea. Lev, corazón. Shomea, que escucha y obedece. O sea, no pregunta. Cuando escucha no dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué va a hacer? Si bien es cierto que nosotros somos así. Pero aquí el significado, cuando Salomón le pide al Señor, Señor, yo quiero ser obediente. Que todo lo que tú me digas yo lo haga sin miedo, sin temor, sin represalias. Sin anteponerte mis juicios, ni mi forma de ser, ni mi forma de pensar, ni mi estructura. Muchas veces venimos con tanta estructura. Dice el escritor Juan Radamés que nosotros llegamos a Cristo y lo que acontece en nuestras vidas es una desestructuración. ¿De qué? Del formato que tenemos, del patrón que tenemos. Porque allí el Espíritu Santo está implantando el formato del cielo, el sistema divino, la forma que Dios estableció. Y si es que tú no te enteras, todo eso está escrito en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Antes de hablar, lee la palabra. Algo te tiene que decir el Señor, algo te va a decir. Antes de reclamar, lee la palabra. Algo el Señor te va a hablar. Entonces tus palabras no serán necias, sino sabias. Corazón entendido. Salomón le dijo, no te quiero replicar, no te quiero ni siquiera preguntar. Yo solo quiero que tú me des un corazón que te escuche y obedezca. Dame eso, Señor, dame eso. Ustedes se acuerdan que David, cada vez que él tenía alguna batalla, alguna situación, él iba, dice la palabra, a consultar con Dios. ¿Él iba a quién? Sí, pero había alguien terrenal, sacerdote. Él iba al sacerdote a consultar la palabra, la dirección de Dios. ¿Sabes? Un corazón que escucha con atención para obedecer, sin ni siquiera preguntar, ¿será que tiene que ser así? Buscaré más consejeros, buscaré confirmación, pero primero tienes que desarrollar tu corazón sensible a la voz de Dios.
Salomón entendió que el trono no se sostiene sin altar. Salomón entendió que nunca podría llegar a ser un buen padre si él no tenía altar donde sacrificar su carne. Salomón entendió que nunca podría ser un buen pastor si no tendría un altar donde sacrificar sus problemas, sus necesidades. Salomón entendió que nunca llegaría a ser un buen líder si primero él no tenía un altar donde sacrificar. Esto no me gusta, a mí no me parece bien, esto está mal. Si yo te tuviera que contar de eso, porque nací en una iglesia evangélica y allí crecí. Wow. Y hoy nosotros, pero eso lo que está diciendo, eso lo que me ha dicho, eso lo que... Y cuando le preguntas a Dios, cuando te dispones a preguntarle al Señor, porque Él está dispuesto para responderte. Porque Él siempre tiene pensamiento de bien y no de mal para sus hijos. Así es que Él te va a responder bien. Él te va a responder bendición. No buscó poder primero, Él buscó la presencia de Dios. El que aprende a rendirse adquiere sabiduría. ¿Sabías eso? Cuando hay una rendición total, ¿sabes? Cuando hay una discusión de dos y el otro se baja y dice: perdóname, es verdad, me estás diciendo que yo lo he hecho así, no me parece, pero si tú lo has visto, seguro que es así, perdóname. Se acabó la discusión, no hay más discusión. ¿A que sí, esposos? Dos, solo dos, aleluya. Los otros están listitos para irse con el Señor. Prepara las maletas, Señor te recoge ya. Los grandes llamados comienzan con una rendición profunda, no con una posición alta. Nunca. Es al contrario con Dios. De modo que le dijo: ¿cómo has pedido esto? Le dijo el Señor a Salomón: ¿cómo así? Porque yo veo que la mayoría pide de acuerdo a sus necesidades. Cambia a mi esposo, que mi esposo regrese, que mi esposa me ame, que mi esposa me cocine, que mis hijos sean buenos, que necesito dinero, casa, carro, viaje, no lo sé, ¿no? Y el Señor le responde y le dice: ¿cómo has pedido esto? Y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos. Porque él tenía muchos enemigos. Acuérdate que él tenía 13 años. Él, cuando se acerca al Señor, le dice: nadie me va a obedecer. Si a mi padre lo han seguido, porque él ya grande, tú lo has trabajado y él ha reinado. Pero yo tengo 13 años, ¿quién me va a hacer caso? Son las tales cosas de Dios, esas locuras del Señor que nuestra mente natural no consigue entender. Pero cuando llegamos a entender, sabemos que Él lo hace todo. Para Él no hay nada imposible. Y a la medida de tu fe te será dado. Eso es lo que no te has enterado, por eso andas sufriendo económicamente. Porque a la medida de tu fe te será dado. ¿Sabes? Dice: ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino, dice la palabra, discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y entendido, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Salomón es conocido por su sabiduría, pero esa sabiduría es la que Dios le dio. Y aquí cambia el hebreo. Ya no es lev shomea como Salomón pidió, sino que es corazón sabio y entendido, del hebreo lev jajam ve nabón. Jajam, sabio; nabón, entendido, discernidor, que comprende profundamente, o sea, no de una forma superficial. Sabiduría práctica, jajam.
discernimiento profundo, Nabón. Mira, te voy a dar 2 ejemplos de qué sabiduría es esa que ahora te estoy hablando. Lev Jaján en Nabón. Esa tal sabiduría que cuando Ananías y Zafira fueron ante los discípulos y quisieron, dice la palabra, ellos habían confabulado, se habían levantado contra la autoridad de Dios. Y cuando en el momento ella está contando la situación, allí los discípulos le dicen: ¿por qué estás mintiendo? Y llega su esposo y dice lo mismo: ahora mismo te vas junto con tu esposa que murió, porque no le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Esa es esa tal sabiduría que Dios le da a sus hijos que le aman con pasión. Y otra, Salomón, después que ya asume el reinado y empieza a gobernar, llega a una situación, 2 mujeres, como siempre las mujeres, con mucho lío y jaleo, con un niño, y decían que era el niño de ellas. Salomón dice: está bien, sin problemas, vamos a partir al niño en la mitad. Y va una, y seguro que se levantaría la madre que lo parió. Y así mismo fue. Se levantó esa madre. Y Salomón dijo: denle a ella porque ella es la madre. A partir de allí todo el pueblo vio que Dios estaba con ella, que Dios había traído autoridad en la vida de Salomón. Esa es la sabiduría que desciende del cielo. Lev Jajam Benavón. Dile al hermano que está a tu lado: Lev Jajam Benavón. Algo así como hacer gárgaras. La alabanza, por favor. Además, mira lo que le dice el Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor supla sus necesidades económicas? El que no ha respondido, pues Dios no va a suplir. Mira, va aquí la clave. Dice: además, aunque no me lo has pedido, por eso el problema de lo que muchos piden por dinero, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Esa es la forma como Dios quiere que prosperemos. Es que primero comienzas por aquel mandamiento que Dios establece allí con el pueblo de Israel. El primer mandamiento en la que también aparece estas palabras: Lev Shomea. Pero para el pueblo de Israel, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: oye, oh Israel, tu Dios uno es, porque había muchos dioses. Y Dios le estaba diciendo: nunca te olvides de este principio de prosperidad. Yo soy el único Dios. Y lo sigue diciendo: no es tu esposo, no es tu mujer, no son tus hijos, no es tu trabajo. Y tú dices: no, yo no adoro a mi esposa, yo no adoro a mis hijos. Sí. ¿Cuánto tiempo inviertes tú en tu trabajo? Súmalo por allí, multiplícalo por allí. ¿Cuántas horas te enfocas en el trabajo? ¿Cuántas horas te enfocas? No, tiene que ser, claro que sí, a la medida. A la medida. ¿Cuántos separan un solo día para darle a los hijos? ¿Cuántos separan un solo día para darle a la esposa? Un solo día para darle al esposo. ¿Cuántos separan un momento exclusivo, especial, para adorar a Dios, sin música, sin local, sin lugar, allí en mi habitación? ¿Cuántos cierran la puerta para entrar en una intimidad con vuestros maridos, con vuestras esposas? La intimidad que tú vas a desarrollar con Dios no la tiene que ver todo el mundo. Es parecida a la relación sexual, esposo-esposa. Se cierra la puerta y allí se une en todas las áreas. Así pasa con Dios. Cuando tú separas un tiempo exclusivo para estar en su presencia,
¿Sabes por qué hasta el día de hoy tú no has podido florecer? Porque no hay edad. No, todavía me faltan años para crecer, años para conocer, años para saber. No hay edad. ¿Sabe lo que hace falta? Es que tú te cierres en tu habitación, en un lugar donde tú puedas intimar con Dios y Él hacer de ti una mujer próspera en todos los aspectos, un hombre próspero en todos los aspectos, porque esa es la voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios. Y le dice al pueblo de Israel: Lev Shomea Israel, yo soy tu Dios, uno, el único, y solo a mí adorarás con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Aleluya. Con toda tu alma, con toda tu alma. Y hay una condicionante, dice: si andas por mis sendas y me obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. ¿Sabes lo que yo he hecho en estos año y medio? Lo único que yo he hecho es encerrarme en mi habitación a llorar todas mis penas, de todo el proceso que estaba viviendo con mis padres, y sobre todo con mi padre, que casi se me fue. Ahora está muy vivo y demasiado. Lo he alimentado, lo he cuidado y ha despertado demasiado. ¿Sabes? Pero Él ha hablado a mi corazón de una manera extraordinaria y ha traído una paciencia. Y no que lo haya completado, todavía me falta mucho. Y eso mi Adricita sabe. ¿Sabes? Estamos en el proceso de escuchar esa voz y obedecer, sin reclamar, sin preguntar, sin reservas, sin condiciones. Te adoraré, te amaré, te buscaré, me llenaré de ti. ¿Cómo quieres? ¿Sabe? Hay veces ven a mis hijos y dicen: qué guapos, qué esto, qué lo otro. ¿Sabes qué? Para atrás te cuento todo el proceso. Cuando son bebés y nacen, van creciendo, es un trabajo. Bajan de peso como tú no tienes idea. Hay que estar atrás de ellos, dar de comer las horas. Y si la noche no quieren dormir o no duermen, están enfermos, al día siguiente tú te tienes que levantar. Por tanto, 24/7, ¿sí o no? Los ves ahí, una Abby que la vemos, una hermosa, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo creció? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Solita? No. ¿Verdad? Pues lo que Dios quiere hacer contigo es igual. Estás en el proceso y lo único que necesitas es obedecer. Lo único que nosotros los padres comenzamos a disfrutar es cuando nuestros hijos nos obedecen. Esta semana que pasó yo me quedé con mis nietos y mis hijos se fueron a su luna de miel. Bueno, y mi nieta en las noches, ella va a dormir sola. La mamá lo pone en la cuna y se duerme porque ya la acostumbraron así. Pero conmigo ellos hacen todo. Yo le digo a ellos: estamos ustedes y nosotros chachipirul. Aquí no hay ley ni disciplina ni nada. Hagamos lo que queramos. Y ellos felices de quedarse con los yayos. Pero la niña no se quiso ir a la cama. Y mi hijo tiene vídeos en las habitaciones. Y yo decía: ¿qué hago? Y ya daban las 11 y yo tenía sueño. ¿Y qué hago? Yo ya no sé de esto. Y la niña lloraba: contigo, ya contigo. No, a mi cama no, papá dice que no. La mamá le habla por el vídeo: Nana, mamá, con Yaya. Nana, vamos a dormir, toca dormir. A ver, vamos a contar la historia y a ver esto y a ver lo otro. La niña se calmó. Ahora acuéstate, tápate, que ya mamá llega, pero tú tienes que dormir, que mañana vamos a ir a pasear y esto y lo otro.
Y yo salí, me eché a mi cama y dormí, y la niña también durmió. Ella tenía que escuchar la voz de la mamá, porque ella reconoció que qué voz era esa. Así nosotros reconocemos la voz de Dios en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras confusiones. Lev Shomea, que esa sea tu oración, que esa sea tu petición a diario. Lev Shomea, Dios, un corazón entendido, un corazón que te escuche para no perderme en mis necesidades, en mis problemas, en mis angustias, en mis batallas. Un corazón que te escuche y te obedezca. Lev Shomea. Entonces Dios te va a responder y te va a decir: Jaján Nabón, yo te doy sabiduría y discernimiento. Qué precioso, para poder reconocer los caminos en los que estoy andando, porque queremos prosperar. Queremos prosperar. Y si para prosperar, querida iglesia, tú necesitas escuchar primero la voz de Dios. Escuchar, concentrarte a escuchar la voz de Dios. Colócate en pie. Levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Levanta tu voz y dile: Señor, a partir de ahora yo quiero que tú me des un corazón entendido, un corazón que te escuche y te obedezca. Porque no es solo escuchar, sino obedecer también. Lev Shomea.